Menos mal que arrancó el bloque porque ya se me iban a matar entre los hinchas de Boca y River y la idea era terminar el programa. Pasen para allá el mate. Con cada invitado arrancamos justamente con la consigna. El día de hoy la consigna tiene que ver justamente con lo que le pedirías a Papá Noel de regalo para Navidad. Tenemos al doctor Daniel Buljubasic. Bien. No. Que lo diga él. Buljubasic. Buljubasic. ¿Por qué me dice que no? Perfecto, sí. Porque sí. hablar es gratis. Ah, bueno. ¿Qué le pedirías, Daniel, a Papá Noel de regalo? La verdad que usualmente no le pido a Papá Noel porque no me cae simpático Papá Noel. ¿Te gusta tu Papá Noel? Que adelgace. Sí. Pedile que adelgace. Sí, no, y así no te va a traer exactamente. nunca con esa actitud. Y no, es verdad. Porque yo contaba fuera de cámara recién que yo vengo de un pueblo donde los héroes eran los Reyes Magos. Y los Reyes Magos sí me parecen genuinos. Papá Noel me parece un invento publicitario. Pero, mira, Papá Noel no existís. Sí, Aguante Baldassar y... que lo sepa. Aguante los Reyes. Exactamente, porque ha ido en detrimento de los Reyes toda esta campaña del último tiempo. Hoy venía pensando, mira, estoy modesto este año, porque vos decís, ¿qué necesito de Papá Noel? Y venía pensando esto. Dos cosas que iba a pedir para que me regale Papá Noel. Un estuche para una cámara de fotos que me compré que no lo tengo y no sé dónde ponerlo. Bien, la verdad. concreto. Sí, bien. Muy bien. Sí, y vieron que yo venía para acá y me dijeron la dirección, pero bueno, era un poco complicada las instrucciones de Karina, entonces dije, bueno, tuve que poner, ustedes vieron que ahora no se usa más el GPS, ahora puse todo en mi teléfono. Y claro, hay que tenerlo en cualquier lado. Entonces voy a pedir algo para soporte bien. Eso le voy a pedir a Papá Noel este Qué año. bien. Muy práctico todo lo... Sí, Bien. ojalá Dije, ya toda la tengo gente porque fuera te- así para pedir Sí, regalos. porque estaba esperando que alguien me pregunte. No Claro. ustedes, porque sé que ustedes no me van a regalar nada. Bueno, pero si del otro alguien lado, me va a regalar algo... Entre Anoten. amigos el nombre nada más. porque- Exactamente, alguien Sí. me va a regalar algo y eso, aparte es posible. Porque Hay que poner en Facebook. En el Facebook cada uno pone lista de Navidad. Quiero. anotarse a continuación. Claro. Decir, tráigame tal. Porque Claro. si pido una semana con Dolores Barreto, seguro que no la voy a tener. Claro. o sea, Bueno, no Sí, sé. nunca se Sí, sabe. no te tires Qué sé yo. abajo. No, yo no me tiro abajo, pero pues no sé si me va a gustar. Claro. Una semana Claro. con Claro. Dolores y con Dolores Con Barreto. Dolores. Sí. Si no me voy una semana con el Caribe. Qué lindo. O 20 días. Sí, Qué igual yo lindo. cambié. Ahí está. Hablando de lo que No. estábamos hablando en el corte, ya cambié el Pero pedido yo para justo Navidad. iba a decir lo mismo para decir viajábamos juntos. La Claro, Habana Vieja. no, La no, Habana- todo. La Habana Vieja. Yo quiero conocer la Lo Habana que Vieja. hablamos en el corte, ya cambié el pedido para Navidad. Tengo un amigo que se me fue a Cuba y me hizo unos regalitos, Jorgito, que justo fue y murió Fidel, así que presenció una parte de la historia de Cuba que lo vamos a tener ojalá en el programa. Así que a Cuba, yo me quiero ir a Cuba, que me regalen eso. Muy bonita la Ya Habana está. Vieja, muy bonita. Debe ser Yo hermoso, ¿no? Estuve Yo- hace muchos años en la Habana Vieja. ¿Sí? ¿Tuviste? Sí. Genial. ¿Qué les parece si nos vamos introduciendo en Vámonos. el tema que nos trata el día de hoy? Y bueno, un poco hablar de tabaquismo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de tabaquismo? Y justamente también el hecho de dejar, no dejar. Bueno, cuando hablamos de tabaquismo hablamos de una adicción. Hablamos de una adicción que involucra a mucha gente. Es decir, de hecho, en este momento, entre el 25 y el 30% de la población mayor de 18 años en Argentina fuma, lo cual implica una enfermedad de altísima prevalencia. Y digo enfermedad porque la verdad es que fumar es una enfermedad. Es una enfermedad que claramente, como lo dije antes, es una adicción. Y tiene un agravante, que es una enfermedad que va a matar a la mitad de sus enfermos, es decir, la mitad de los fumadores van a morir por alguna causa vinculada al tabaquismo, es decir, estamos hablando de una enfermedad que tiene una altísima prevalencia y que tiene una altísima mortalidad, y que por otro lado es la única enfermedad que tiene sponsor, porque tiene un sponsor que es la industria tabacalera, que se dedica a vender y promocionar sus productos. Eso por suerte ha cambiado en el último tiempo, pero ustedes fíjense que en realidad lo absurdo que resulta para alguien que va a un kiosco a agarrar una etiqueta de cigarrillo y empezar a consumir una sustancia que en el frente dice esto produce cáncer, Con esto foto produce y todo. infarto, esto mata, esto produce impotencia sexual. Bueno, la verdad que es terrible y es difícil de comprender. Es decir, si yo fuera hoy a habilitar un producto como el tabaco, me sacan, pero corriendo del ente autorizador, porque es terrible. Pero bueno, es una realidad, la tenemos y
hoy por hoy no podemos terminar con esto y la idea es tratar de llegar a la gente desde todos los lugares, porque no es fácil salir del tabaquismo, es decir, a la gente le cuesta y le cuesta mucho. Y le cuesta mucho porque se confunde, es decir, una adicción implica una necesidad, uno se acostumbra a una droga y la necesidad de consumir se da por el acostumbramiento a la droga y la gente confunde todo eso con el placer por fumar. Entonces la gente dice, no, yo no puedo dejar de fumar porque la verdad que a mí me da mucho placer. Y además chocamos con otro problema importantísimo, yo diría, del mundo actual, que es la soledad. Claro. La ansiedad, la soledad. La gente está sola y fuma y dice, no, yo no puedo dejarlo porque el cigarrillo es mi compañía. Sí, entonces yo me siento y me pregunto, ¿qué nos está pasando? Sí. Que un objeto inanimado como el cigarrillo, que tiene 7.000 sustancias tóxicas y cancerígenas, que mata a la mitad de sus consumidores habituales y demás, puede ser la compañía del 30% de nuestra población. Entonces esa es la complejidad del problema. ¿Del porcentaje que vos hablaste, incluye los fumadores pasivos? No, fumadores activos. Eso es solo activos. Después hay que ver los pasivos también, que sufren. ¿Es tan malo el ser fumador pasivo que digamos, o es solamente mala prensa? No. Esto lo descubrieron los japoneses hace mucho tiempo porque empezaron a ver que las esposas, los japoneses que fumaban mucho, y las esposas de los fumadores que no fumaban contraían cáncer de pulmón, que era una patología destinada en forma casi específica a los fumadores. Entonces empezaron a estudiar y surge el concepto de fumador pasivo o lo que llamamos como humo de segunda mano. Entonces, y ya es un hecho, es decir, y eso ya los uruguayos han hecho estudios donde han demostrado que yo puedo ir a un restaurante donde haya gente que esté fumando y no necesito 20 años para enfermarme, puedo entrar y salir con un infarto de ahí simplemente por tener un accidente cardiovascular por el humo que aspiré estando en ese lugar. Pero ya vamos más allá, porque tenemos el humo de primera mano, que es el que yo fumo si consumo un cigarrillo. Tenemos el humo de segunda mano, que es el que yo fumo si estoy al lado tuyo y vos estás fumando. Pero ya hay estudios que hablan del humo de tercera mano. El humo de tercera mano es el que llevamos en la ropa, en el pelo, en las manos. Y se han hecho estudios con madres que tienen bebés. Su bebé. Exactamente. Entonces, se les pedía que fumaran, pero fuera de su casa. ¿Sí? Entonces entraban a su casa sin fumar. No fumaban en su casa, no amamantaban al bebé en ese momento. Estaban un rato con su bebé en brazos, jugaban con él. A la primera vez que el bebé orinaba se le medía cotinina. Y tenían nicotina en sangre los bebés. Es tremendo, vos te pones a pensar. Bueno, y con este humo de segunda mano y de tercera mano se habla de intoxicación para quien lo aspira. Pero, ¿genera una adicción también? ¿Una predisposición a que después esa persona fume? Bueno, ese es el punto. Probablemente, en los bebés no lo sabemos todavía, pero es probable que sí, porque en realidad la nicotina estimula receptores en el cerebro. Por eso también se habla de que la mamá embarazada fume. Es decir, el primer fumador pasivo es el feto, ¿no? Si la mamá fuma. Sí. Y parece que las mamás que fuman provocan el desarrollo de receptores para nicotina en el cerebro del bebé y es más probable que ese bebé sea fumador que los bebés de madres que no fuman. O sea que es muy probable que sí. Se observan cosas que, es decir, a medida que avanzamos en el estudio de las cosas vinculadas al cigarrillo, surgen cosas que son realmente muy llamativos. Por ejemplo, cuando alguien deja de fumar, su mascota hace síndrome de abstinencia. Mira. Entonces vos te imaginas que el perro que vos tenés ahí, que está con vos en el living de tu casa todo el día aspirando tu humo, de pronto vos dejás de fumar y cambia el carácter. Claro. ¿Y por qué cambia el carácter? Porque se vuelve abstinente de la nicotina que estaba absorbiendo y estaba haciéndole necesario. Mira, de las mascotas nunca había escuchado. Sí, digamos, tiene muchas connotaciones muy particulares, además de ser una droga de alto poder adictivo y de consumo legal, es la única droga que provoca abstinencia cuando se está consumiendo. Es decir, el consumidor de cocaína, de alcohol, y todo, cuando se le acabó, hace abstinencia. El fumador de cigarrillo son las 11 de la noche. Está lloviznando y le queda un solo cigarrillo en el paquete y se pone el otro. Agarra el paraguas, se pone lo que tenga que ponerse y va y se compra un paquete de cigarrillos porque no se puede imaginar la noche sin el cigarrillo. Yo tengo gente que me dice, yo
que han dejado de fumar y demás, y vos le preguntás, ¿y qué sentís de bueno? ¿Sabés qué? Que ahora voy a pescar, porque iba a pescar a la isla, Y lo único que pensaba pescar. era cuántos cartones de cigarrillos me iba a tener que llevar, porque en la isla no venden. Claro, Entonces claro. yo pensaba, ¿cuántos días me voy a quedar? ¿Cuánto voy a fumar? ¿Y cuántos me van a pedir? Claro, claro. Entonces, Ay, pobre, toda un la dolor de preocupación, cabeza. claro, toda la preocupación que le generaba esa situación. Claro. Hay un número, si se quiere, que sea menos nocivo, o sea, qué sé yo, hay gente que a lo mejor te fuma más de un atado por día, pero, qué sé yo, te dicen, no, fumo nada más que después de comer, un cigarrillo, o sea, ¿eso es malo? Fumar es malo en cualquier dosis. Nosotros suponemos, pero no hay ningún trabajo que amerite esto, es decir, hay una técnica en tabaquismo, cuando alguien no puede dejar de fumar, que se llama reducción de daño. La reducción de daño parte de este presupuesto, que si yo fumo 40 y de pronto paso a fumar 5, seguramente tengo que estar mejor. Desde el sentido común parece lógico. La ciencia no pudo demostrar que 5 cigarrillos sean mejores que 40 y mucho menos pudo demostrar que 5 cigarrillos sean inofensivos. Como cancerígeno, el cigarrillo está ubicado en la clase A de cancerígenos, que quiere decir que provocan cáncer a cualquier dosis. Sí, un cigarrillo por día puede generar cáncer de pulmón. Depende también del organismo. ¿Hay organismos que lo toleran más que otros? Hay predisposiciones individuales. El cigarrillo tiene una característica, abarca todo el organismo. Es decir, a veces la gente viene para hacerse un estudio respiratorio y le decimos, bueno, mirá, tenés una placa normal, tenés una espirometría normal, que Sí, es el estudio, de los el pulmones. famoso estudio de la EPOC, con el cual nosotros medimos si un paciente tiene EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una consecuencia directa del cigarrillo. Ahora, entonces dice, no, está bien, tengo los pulmones sanos, puedo seguir fumando. El cigarrillo tiene una característica, afecta a las arterias. Y las arterias están en todos lados. Tenemos arterias desde el ojo hasta la punta del dedo del pie. Por eso es que las lesiones del cigarrillo se provocan exactamente en todos los órganos del cuerpo. ¿Qué pasa con el cigarrillo electrónico? Bueno, es todo un tema el cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico surgió, tiene aristas que son tan interesantes, que es un tema muy largo y es un tema de debate entre nosotros los que hacemos tabaco. Surgió supuestamente como una herramienta para ayudar a la gente a dejar de fumar. Sí. En algún momento el camino se... Distorsionó. Sí. ¿Y qué pasó? Lo han comprado las tabacaleras. Hoy los cigarrillos electrónicos son propiedad de las tabacaleras. Ajá. Compraron la licencia y compraron las principales marcas y son las que los comercializan. Entonces vos me decís, las tabacaleras estarán muy interesadas en apuntar a que la gente deje de fumar. Es poco probable. Segundo punto, recientemente apareció una noticia donde decía que Philip Morris planea dejar de fabricar cigarrillos combustibles, es decir, los cigarrillos comunes, y dedicarse solamente al negocio de los cigarrillos electrónicos. Algo dentro tiene que tener. Tercera cosa, en Argentina están prohibidos. Hay mucha gente que se dedica, incluso hay páginas de Facebook de vapeo, Sí, de es fumar, todo que le prohibido. ponen esencias, le ponen... Pues ¿sabés qué pasa? En Argentina está prohibido, lo prohíbe ANMAT. ANMAT es nuestra Agencia Nacional de Control de Medicamentos, Alimentos y demás. Entonces, ellos son los que analizan y dicen, bueno, esto se puede y esto no se puede usar. El cigarrillo electrónico fue prohibido hace unos años por dos cosas. Porque no se sabe si es eficaz y porque no se sabe si es seguro. Y además no se sabe si es seguro el consumo pasivo. Es decir, Claro. no sé qué pasa si yo vapeo acá y vos aspirás el vapor allá. Aparte, se han ido cambiando las condiciones del cigarrillo electrónico para hacerlo más adictivo. Por ejemplo, se le aumentan los niveles de nicotina. La cantidad de sustancias que libera un cigarrillo electrónico depende de las que tenga el cartucho y depende de la temperatura Ajá. a la que funcione. Hay varias generaciones de cigarrillo electrónico, llamamos por la cuarta o la quinta. Las nuevas generaciones de cigarrillo electrónico lo que hacen es aumentar la capacidad de la pila para aumentar la temperatura, pero van aún más allá. Y esto parece ciencia ficción, pero yo les aseguro que es verdad.
se recargan por un puerto USB, Sí. por lo cual vos lo tenés que conectar a tu computadora y se recarga. Cuando vos te conectás, te abre un cuadro de diálogo que dice: usted quiere registrar este producto para tener asesoramiento, que le mandemos mail, que lo informe. Entonces la gente dice: sí, perfecto. Entonces pones tus datos. Sí. Entonces ingresa inmediatamente al sistema. Cada vez que vos conectás el aparato, desde el sistema te regulan la temperatura a la que vas a vapear. Y de esa manera regulan la cantidad de nicotina y de productos que vas a consumir. Yo pensé Es que una era el forma cliente. de tener, Sí, 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 sí. si se quiere, controlados a cada uno de los consumidores. O sea, una especie de chip. Entonces- Compras solo. Básicamente. Pero entonces no hay ninguna ventaja del cigarrillo electrónico por el tradicional. Algún punto en el cual sea por lo menos menos nocivo Claro, o algo, uno o es exactamente lo pensaba- mismo. Claro, uno pensaba que en el cigarrillo electrónico uno tenía la posibilidad de decir, voy bajando la dosis de nicotina, voy bajando gradualmente como para ir cortando de a poco la adicción, pero que yo manejo las dosis, o así es como decís vos, listo, estamos al horno. Mal. En realidad vos podés manejar tus dosis en tanto y en cuanto no lo conectes a tu máquina y lo cargues sin dar tus datos, pero además tampoco, como los cartuchos no están controlados por nadie, no están regulados, ya hay páginas de vapeo donde te dicen cómo fabricar tus propios cartuchos. ¿Y qué seguridad puede tener todo eso? Yo hace un tiempo atrás me pidieron para una revista española de medicina que escribiera un artículo sobre cigarrillo electrónico. Yo dirijo y coordino el departamento de tabaquismo de la Asociación Latinoamericana del Tórax, por lo cual, digamos, tengo una especie de contacto con todos los neumonólogos de Latinoamérica. Y el título que le puse fue "Cigarrillo electrónico, un moderno caballo de Troya". Porque nadie sabe Qué título. Claro. qué viene adentro de un Claro, cigarrillo es cierto. electrónico. Claro. Es cierto. Justamente Sería el cigarrillo el cigarrillo del futuro. Bueno, sí, ya hay películas, vos sabés que hay películas de ciencia ficción de hace 30 años atrás donde se veía a la gente fumando algo muy parecido a un cigarrillo Ajá. electrónico. Y probablemente el consumo mute y pase a consumirse de cigarrillo electrónico. Lo que no sabemos es qué va a pasar. Y la otra historia es, ustedes vieron que antes, yo tengo unos años y yo viajaba a Cañada de Gómez a trabajar. Yo trabajo hace mucho tiempo acá y venía en el colectivo y adelante mío venía alguien fumando. Me subía a un avión y en la fila de adelante terminaba el no fumadores y empezaba Claro, el sí, fumadores sí, sí, sí. y el de adelante fumaba. Iba a un cine y la gente fumaba. Sí. Iba a un teatro y la gente fumaba. Hoy nos hemos acostumbrado a que eso no pase más. Ujú. Vos Sí. subías a un colectivo y hasta los que fuman, si encuentran a alguien Sí, fumando, sí. le van a decir: no fume, porque Claro. la verdad es que no me gusta el humo del cigarrillo adentro de un lugar cerrado. Eso va en el contexto de lo que llamamos desnormalización del consumo. Es decir, Bien. el consumo de cigarrillos ya no es normal. Ujú. Antes era normal Sí, que es todo el cierto mundo eso. fumara. Sí, era Bueno, natural. Aparte, Es no más, solo hoy- era hoy- normal, sino era como que te daba una cierta categoría. Vos Sí. te acordás Sí, las sí. publicidades y las Sí, mujeres sí. con, ¿cómo se llama? Boquillas, Con boquillas. las boquillas. Bueno, Sí. en las películas también. Sí. Vos ahora ves una película y es como que, a menos que lo amerite en algún punto el personaje, si vos ves Sí, a es alguien rarísimo fumando es fumar. raro. Las películas viejas de los 70 están todos fumando. Sí. Pero si hace muy poquito la China Suárez hizo una publicidad de su marca de ropa y salió en Twitter y en una de las fotos de promoción estaba fumando. Recibió críticas Sí, sí, innumerables sí, sí. en Twitter. Es decir, lo hemos desnormalizado. Está bien eso. ¿Qué Sí, muy buscan con el cigarrillo electrónico? Volver a Volver a normalizarlo. normalizarlo. Porque dicen, cuando vos lees la publicidad, Claro. dice, se puede fumar en bar, en restaurante, en aviones. Las aerolíneas hoy ya dicen, no se puede fumar y no se puede consumir cigarrillo electrónico. Ah, también lo Está bien. Claro. Está bien, claro. Porque ese es el punto. Pero si no queda un vacío legal. En Aparte, Argentina exacto. está prohibida su venta y comercialización Claro. y su Pero uso. se vende y se comercializa. Por supuesto. Sí, sí, sí. y Claro. estamos Ay, en Argentina. sí, ¿no? sí, es verdad, perdón. Si no estaríamos en Mala Suiza. mía. Claro, ¿y qué le meten adentro? Porque le podés poner Exactamente. de todo. Lo que vos quieras. Lo Y que vos encima, quieras. cuanto no está en los lugares donde está regulado, tampoco se sabe cómo regularlo. Si como un producto del tabaco o como un producto medicinal. Claro. Entonces Claro. queda un vacío que Claro. nadie sabe cómo llenar. Esto es un ¿A qué problema. edad los pibes empiezan a fumar hoy? El promedio en nuestro país está entre los 12 y los 15 años. Ujú. ¿Y esto afecta igual a hombres y mujeres o por la Eh, característica de la mujer es distinto? Hay una... en jóvenes hoy hay un vuelco con una leve predominancia de la mujer.
cosa que no pasaba antes. Es decir, al principio fumaban muchísimos hombres, pocas mujeres, en adultos ahora es igual, y en jóvenes hay más mujeres que varones. Es una epidemia, nosotros decimos, que se está feminizando. Ajá. Y la mujer asume un vínculo muy especial con el cigarrillo. Vos tenés que ver cuando le hablas a una mujer que fuma y te habla del cigarrillo, ¿cómo te habla? Hace 2 días una mujer me dijo, porque el cigarrillo es como si fuera mi amante. Apa. Igual. Sí. Claro. El cigarrillo es el amante, el novio, el marido y el amigo. Y es el incondicional, el que estuvo siempre, Claro. en todos los momentos. La mujer establece un vínculo afectivo con el cigarrillo. Para el hombre, el cigarrillo es esto, es su teléfono, es su coche, es un objeto Sí. que es importante, pero es un objeto. Y dejar un objeto no es tan complejo. Claro. Ahora, dejar una persona Claro. Sí, sí. a la cual encima querés, decir, la mujer me planteaba que tenía que dejar un amante al cual todavía quería. Claro. Claro. Y que bueno, sí, le estaba trayendo problemas, por lo cual es un amante que ya te tocó el timbre 3 veces en la puerta de tu casa Claro. y llamó por teléfono a tu familia y ya te está trayendo problemas. Entonces vos decís, no, tengo que salirme de esto, no me queda otra alternativa, pero es doloroso. ¿Y cuál es el camino para salir de ese infierno, digamos? Bueno, el principal error, te voy a decir primero cuál es el principal error y después Sí, te voy a sí. decir cuál es el camino en función de esto. El principal error es que el fumador piensa que entró solo a esto, cuando en realidad no entró solo a esto. Entró llevado por lo que decíamos antes, porque cuando entraron había una publicidad que hacía que fumar nos hacía ver más atractivos, Sí, más sexys. grandes, más, Sí, a las más mujeres más, grandes, sexys, sí. más seguras. Sí. Entonces entraron llevados por alguien y fueron puestos ahí. Después de eso tiene una droga altamente adictiva que los atrapa. Ujú. Entonces dicen, yo a esto entré solo tengo que salir. Claro. Y ya está, arrancamos Exactamente. mal, claro. El primer error. Vos ves a una persona que consume cocaína, a una persona que consume alcohol, a una persona que consume la sustancia que quieras. Y habla con un amigo y le dice, vos sabés que consumo alcohol y estoy con un problema tremendo. ¿Qué le van a decir? Andá a Alcohólicos Anónimos, andá Claro. a tal lugar donde tratan Claro. el alcoholismo, porque entienden que el alcoholismo es una enfermedad. Claro. Viene un fumador y dice, quiero dejar de fumar, voy a ir a ver a un médico. Y dice, ¿para qué? ¿No fumes Claro. más? Y listo. Bueno, dejá, Claro. dejá, pero si yo hace Sí. 20 años agarré el paquete, le hice un bollo, lo Sí. tiré al tacho de la basura y no fumé nunca más. Es así. Entonces el que fuma se siente un bobo total. Claro. Porque dice, ¿cómo puede ser? Todos dejaron de fumar menos yo. Todos dejaron de fumar menos yo. ¿Saben cuál es el porcentaje de cesación espontánea? La gente que intenta sola y deja, el 3%, 3 de cada 100. Intentan 100, 3 dejan. Entonces, Es lo mucho. primero que hay que tener es ayuda profesional para saber por dónde queda el camino. Claro. Y saber la dimensión del problema. ¿Y ¿no? Exactamente. a dónde recurrimos? Porque no hay un grupo de fumadores anónimos. No hay un grupo de fumadores anónimos, pues no se le ha dado importancia. Claro. Y encima los que tratamos tabaquismo somos muy pocos. Los que tratamos tabaquismo puntualmente. Lo que hemos tratado de a poco es de involucrar a más gente para el tratamiento del tabaquismo, porque, si yo te digo que el 25% de la población argentina fuma, estamos hablando de 10 millones de personas. Entonces, no podemos ser 100 médicos para tratar a 10 millones de personas. Evidentemente que hay que ampliar la base de médicos. Y no hemos conseguido porque no se torna interesante y se ve que no es interesante, no será interesante económicamente. Claro, es justo iba mi pregunta. No es interesante, digamos, porque no es buen negocio, digamos, no es interesante porque en realidad la gente todavía no está acostumbrada a recurrir a un especialista para dejar esta adicción, porque no se ha concientizado este tema como enfermedad. Se juntan muchas cosas. Vos sabés que los médicos tenemos, los que trabajamos por obra social, tenemos un tiempo acotado Sí. de consulta. Las obras sociales no reconocen el tema Del tabaquismo. de dejar de fumar. Hace poco me vino un paciente de una prepaga muy prestigiosa en el país, que quédense tranquilos que no la voy a nombrar. No, Está bien. sí, No pasa nombrala, nada, no no tenemos, pasa nada. mientras No no importa. ellos no nos pagan, así que... Y vino un paciente que tenía 3 stents. Los stents son los aparatos, Sí, sí, los sí, sí. resortitos que se ponen en la arteria del corazón cuando se produce un infarto o una angina de pecho y que son producidas
fundamentalmente por el cigarrillo, también por el estrés, por el aumento del colesterol, pero fundamentalmente por el cigarrillo. Y cada stent sale entre 3 y 5 mil dólares. ¿Sí? Le ofrecimos un tratamiento para dejar de fumar para que no tuvieran que seguir pagándole stents a ese hombre. O peor, yo no te puedo contar cuánto sale un tratamiento para un cáncer de pulmón o cuánto sale por mes un tratamiento para una EPOC. Claro. Un medicamento solo para una EPOC hoy sale entre 1.000 y 1.500 pesos por mes. Multiplica por año. Un tratamiento para dejar de fumar, hecho aún en forma particular, sin un arancelamiento especial ni nada, con la medicación incluida, no va más allá de los 400 o 500 dólares. Acá hay intereses de los dos lados también, ¿eh? Entonces vos me decís, ¿cómo una obra social me va a decir que no me paga un tratamiento de 400 dólares cuando le pagó 10.000 dólares de stent? Claro. Sí, no tiene sentido. ¿En qué cabeza cabe? Si yo administro una obra social y alguien viene y me dice, ¿cuánto gastamos en este paciente? Tanto. Pagale para dejar de fumar. Y si deja de fumar, bajar el precio. Sí, es tampoco inteligente para ellos, porque les conviene. Hay una situación, vos sabés que todo esto tiene connotaciones que son tremendas, porque la gente de la industria tabacalera misma, cuando les abrieron los archivos en Estados Unidos y los condenaron y los sancionaron porque alguien le hizo un juicio, y los condenaron a pagar una suma fastuosa, pero además le hicieron abrir los archivos. Cuando abrieron los archivos encontraron frases como que el cigarrillo cumplía un fin social, porque ya que no había guerras ni nada, servía para limitar la cantidad de gente que había en el mundo. Y vos sabés que cuando... No, es terrible, es terrible. Pero si no había mucha gente, ¿viste? Es un quilombo, no tenés dónde estacionar. Cuando cae la cortina en Europa del Este y quieren empezar con los tratamientos para dejar de fumar, en República Checa deciden implementar tratamientos para dejar de fumar. Entonces piden asesoramiento, a ver qué costo iba a tener, cuántos iban a ahorrar y demás. ¿Y quién les hizo el asesoramiento? La industria tabacalera. Les presentó un trabajo de costos extraordinariamente bien hecho y le demostraba que si la gente seguía fumando ahorraban dinero. Mira. ¿Y sabés por qué? Porque la gente se moría a edades más tempranas. Claro. Y se moría en las edades en las cuales, es decir, a partir de esa edad iban a empezar a gastar plata al sistema de salud. Claro. Menos jubilados. La gente se va a morir a los 50, a los 60. Claro. Después de esa edad cuando empiezan a gastar plata. O sea que ustedes, si dejan que la gente siga fumando, van a ahorrar plata. Seguro. Se muere un montón de gente antes. Lancé está escuchando esto y se está haciendo agua a la boca, Por eso tengo que hay muchos intereses. Bueno, otra cosa. Yo les dije al principio, es la única enfermedad que tiene sponsor. No hay ninguna otra que tenga sponsor. Bueno, se sabe, hoy por hoy se sabe que la marihuana fue genéticamente modificada. ¿Qué pasa con el tabaco? Bueno, el tabaco fue absolutamente modificado, pero no se necesita modificarlo genéticamente porque cuando lo arman le pueden ir agregando cosas. Mira, hay un caso paradigmático. Una de las causas por la cual la nicotina, ustedes saben que la nicotina es la droga más adictiva que existe. Es más adictiva que la heroína, que la cocaína, que la marihuana, que todas esas juntas. No hay droga. No digo que no se confundan la situación. No hablo de daño ni cerebral ni nada. Digo de poder adictivo. Exacto. Y fíjense que hay un caso paradigmático de una persona pública que es Joaquín Sabina, que consumía, declarado por él, alcohol, drogas y cigarrillo, y dijo, pude dejar el alcohol, pude dejar las drogas, no puedo dejar el cigarrillo. Y una de las causas que hace el cigarrillo tan adictivo, además de que es socialmente aceptable, que es de venta libre, bueno, de todas esas cosas, pero una de las causas y la fundamental desde lo químico es la velocidad de absorción. Es decir, lleva muy rápido al cerebro y penetra muy rápido en el cerebro. Ustedes saben que para que una droga sea adictiva, tiene que absorberse rápidamente. Es decir, a ver, si a mí me duele la cabeza y tomo un analgésico que me va a hacer efecto mañana, olvídate, yo nunca me voy a hacer adicto a eso. Es más, probablemente ni lo tome más. Claro. Si yo tengo dolor y consumo una sustancia que en 10 minutos me calmó el dolor, probablemente cada vez que me duele algo yo quiera esa sustancia. Claro. Incluso tal vez la quiera cuando no me duele nada. Si yo consumo un cigarrillo y me da el placer dentro de 3 horas, ¿para qué lo quiero? Claro. Si yo consumo un cigarrillo y me da placer en 7 segundos, 7 segundos, que eso es lo que tarda, lo voy a querer cada vez más.
el hecho de que actúe tan rápidamente tiene que ver con muchas cosas, primero con la vía de administración, pero después con una cosa que le pusieron al cigarrillo, que es claramente un agregado, que es el amoníaco. El amoníaco es el mismo que usamos para limpiar los azulejos del baño. ¿Y qué hace? Permeabiliza la neurona para que la nicotina penetre más rápido. Y eso fue un agregado. De hecho, se hizo una película muy famosa que trabajaba Al Pacino y Russell Crowe hace unos cuantos años, y que hablaba de esto. No me acuerdo del título en este momento, ya me va a salir porque había una época en que yo me acordaba de todas las cosas en un momento. Ahora ya necesito... Ahora solo es importante, bien. Necesito un tiempo para esto. Russell Crowe era el científico que había participado en esto. Ajá. Y Al Pacino era un periodista de la cadena, no sé si la NBC o cuál de las cadenas americanas, que conducía un noticiero que se llamaba 60 Minutos y que en realidad termina sacándole la verdad de este proceso cuando el científico había firmado un acuerdo de confidencialidad que le cuesta, bueno, desde la amenaza física hasta un montón de dinero. Y bueno, al cigarrillo le van agregando cosas para hacerlo más adictivo cada vez. Todo lo que tenga que ver con saborizantes, el mentol, la vainilla, todo eso es para hacerlo más suave. ¿Saben cuáles son los cigarrillos para mujeres, los cigarrillos para hombres? El informante. Parece. El informante, exactamente. Ahora te hago una pregunta media rara porque no sé preguntarla, pero no importa. ¿Cómo funciona a nivel cerebral? No, sí, porque a mí me da la sensación de que vos fumás, ¿no es cierto? Cuando vos fumás, subís una vara. Listo. Dejás de fumar, la vara baja. Volvés a fumar, pero para volver a ese punto donde subiste esa vara, tenés que fumar mucho más para llegar a ese punto, ¿me entendés? No sé si me explico. No, es muy interesante lo que decís, porque el cigarrillo tiene un componente gestual, un componente psicológico y un componente físico. Lo que vos hablás es el componente físico, es lo que nosotros llamamos la neurobiología, cómo actúa desde lo neurobiológico. Y es muy, muy interesante y es muy sencillo. Yo fumo. La nicotina viaja al cerebro, se fija un receptor que hay en el cerebro que se lo apropia porque no tenemos de nacimiento receptores para la nicotina, pero agarra uno que es muy parecido y se fija. En el cerebro todo funciona con electricidad y química, es decir, si la molécula de nicotina se une a ese receptor, sale un estímulo eléctrico y de ahí una reacción química. La reacción química se llama dopamina. La dopamina es la clave del circuito. Los niveles de dopamina. Los niveles de dopamina se van al 100%. Es decir, es una liberación brutal de dopamina. Y la dopamina es la sustancia del placer, junto con otra sustancia que se llama serotonina. Cuando uno tiene baja la dopamina y la serotonina, probablemente curse un cuadro depresivo. Vos tenés altísima la dopamina y eso se produce en 7 segundos. Y además con un impacto tremendo, eso es brutal. Pasa un ratito y todo eso baja porque es absolutamente artificial. Y empieza a jugar otra sustancia. No importa que la gente se acuerde del nombre, pero se llama noradrenalina. Y esa te produce malestar. Entonces vos, malestar, entonces vos volvés a prender un cigarrillo. Entonces, el circuito es maravilloso. Cuando fumás te sentís bien y tenés la dopamina alta. Cuando no fumás te sentís mal y no tenés dopamina. Entonces buscás de nuevo el cigarrillo. Pero además hay una cosa que es maravillosa porque dentro de este circuito, que podría ser el círculo de la adicción a la nicotina, está el mundo. Nos pasa la vida por afuera. Nos llaman por teléfono, nos dan buenas noticias, malas noticias, nos emocionamos, lloramos, nos reímos, vemos un partido de fútbol, todo eso. Entonces, pasan cosas como que yo estoy sentado en la peatonal Córdoba en Rosario, un sábado a la mañana, tomándome una cerveza y comiéndome unos maní y mirando cómo pasan las chicas, que en esta época están tan lindas. Muy lindas. Entonces, qué placer. Todo eso va a ser placer hasta que yo ponga un cigarrillo. Cuando yo pongo un cigarrillo, el cigarrillo se me apropió de todo. Y si a mí me ponen ahí, pero me dicen no fume, te digo no voy. Claro. Sí. Lugar donde no pueda fumar. Entonces, lo que vos decías es, ¿cómo es el tema de la curva? Nosotros lo medimos es decir, en dopamina, que es la respuesta, pero también lo medimos en nicotina. Y mirá qué interesante. Yo fumo un cigarrillo, parto de que me despierto y no tengo nicotina. Entonces, cuando yo me despierto tengo muchas ganas de fumar. Si no yo. La gente que fuma. Fumo un cigarrillo. Supero el umbral por encima del cual mi cuerpo no me tendría que estar pidiendo nicotina porque yo estoy bien, estoy saciado. Como cuando terminé de comer, el estómago se dilata hasta cierto punto, no tengo más hambre, tengo que parar de comer.
Teóricamente tendría que fumar un cigarrillo ¿cuándo? Cuando la nicotina vuelva por debajo de ese umbral que llamamos umbral de necesidad. Sí. Ahora, eso no es así. Porque el fumador está bajo el umbral de necesidad en el primero o a lo sumo en el segundo cigarrillo. Después nunca más. ¿Por qué fuma todo el día? Fuma por estímulos externos. Fuma porque discutió, porque tiene un problema, porque Está siente ansioso, que... claro. Exactamente. Porque Claro. está ansioso, porque está contento, porque está feliz, porque O va a ver a solo. alguien, porque se sube al coche, porque vincula Cualquier toda la excusa es actividad. buena para Claro, un cigarrillo. claro. Exactamente. Cuando uno, y que está quizás de moda, si se quiere, que te dan neurotransmisores, justamente. Ujú. Los neurotransmisores, entonces, ¿cumplirían de algún modo esta función y ayudarían al hecho de dejar de fumar? En realidad, los neurotransmisores son las sustancias que se segregan en ese momento. Es decir, y lo que se da son medicamentos que regulan los Sí. neurotransmisores. La dopamina es un neurotransmisor, claramente. Y en realidad lo que nosotros tratamos de hacer a través de la medicación para que la gente no tenga abstinencia es regular esa liberación de dopamina para que el paciente no tenga abstinencia. Porque ¿cuál es el miedo de la persona que va a dejar de fumar? Cuando yo le desajusto esto en el cerebro, porque claro, volvemos al circuito anterior, yo fumo, me siento bien, no fumo, me siento mal. Un día decido, me levanto y digo, no fumo más, No fumo porque más. me siento mal, estoy todo atabacado, como dice la gente. Ayer fumé mucho, me desperté, siento estas náuseas, me siento muy mal. Entonces, ¿qué hace? ¿No fuma más? Cuando no fuma, borra toda la parte de placer y deja toda la parte de malestar. Eso es abstinencia. Entonces empieza a ponerse irritable, nervioso, se pelea con Con la todo el familia, mundo. con los amigos, con los vecinos, a tal punto que empiezan a hacer cola en su casa y todos le dicen, volvé a fumar, el cigarrillo, Toma el cigarrillo, claro. o no sos el de antes. Claro, claro. Entonces, no, para estar así, volvé a fumar. Claro. Entonces, lo que nosotros hacemos con los tratamientos farmacológicos es equilibrar esa liberación de mediadores o de neuromediadores químicos en el cerebro para que la abstinencia sea tolerable y el paciente no se transforme en un monstruo y Claro. pueda dejar de fumar sin sentir toda esa Claro. sensación Que no baje que de acarrea golpe, esto. sino que vaya Claro. siendo un proceso Exactamente. que el paciente no se dé cuenta que tiene esa abstinencia y que necesita volver a fumar. Y que además tolere esa Claro. abstinencia y que no se ponga irritable y que además no se coma toda la comida porque hay gente que deja de fumar y aumenta 25 kilos Claro. y dice no, yo- o va para otro Claro. lado, o para el alcohol, Sí. o para... ¿qué? Acá, no. Adelante. No, porque nos hacían una pregunta si, por ejemplo, si hay alguna diferencia cuando uno fuma, por ejemplo, entre el cigarrillo que armás, decís, comprando el tabaco, o el que ya compras, digamos, el atado común, ¿no? Lamento desilusionarlos, pero el tabaco es el mismo y tiene un problema el cigarrillo armado. Y es que ustedes, no sé si habrán visto, pero vos agarrás un cigarrillo que Sí. comprás y lo prendés, lo pones en el cenicero, se consume, Sí. se consume, Pólvora. hasta que queda la ceniza. No, pero no se apaga nunca. Ujú. Yo armo un cigarrillo. Claro. Sí. Si no lo fumo, se apaga. Sí. Entonces, ¿qué me pasa cuando consumo un cigarrillo armado? Además de ponerle el mismo tabaco, que tiene las mismas cosas, porque no van a Pero ser. fumas todo. Claro. Esto era combustión. Tenés que estar Que continúe. permanentemente pitando porque si no se apaga. Ujú. Entonces lo que hago es tener mayores niveles de consumo. Claro. Yo quería saber el tema de los métodos para dejar de fumar. Hay desde láser que te pasan acá, no sé, en la nariz, método de hipnosis y pastillas que no sé si son las mismas que se administran en lo que vos mencionás recién del tratamiento farmacológico. Ujú. Tengo la sensación de que una que la deja más a criterio del paciente. ¿Qué opinas de eso? A ver, vamos a hablar de tratamientos para dejar de fumar. Hipnosis, láser, acupuntura, se utilizan, Sí. no tienen evidencia científica. Ujú. No digo que sirvan o no sirvan, digo que nadie hizo un trabajo serio diciendo esto sirve o esto no sirve. Si yo voy a poner una droga al mercado, ¿qué hago? Tengo que agarrar un grupo de 100 personas, a 50 le doy el medicamento, a los otros 50 no se lo doy y chequeo a ver qué pasa. Al año digo, los que tomaron la medicación dejaron de fumar un 70%, los que no la tomaron dejaron un 10%. Entonces el medicamento es efectivo. Ujú. Nadie hizo eso ni con acupuntura, ni con hipnosis, ni con láser. En mi opinión personal, pensar que una adicción tan compleja como la adicción a la nicotina
pueda resolverse hipnotizando a alguien y que desde ese momento yo rechace la nicotina profundamente, me parece más sugestión que otra cosa. Ajá. Está bien, yo vengo desde el palo de la ciencia, entonces tengo que avalar todo lo que me pasa con cosas científicas, pero la verdad es que a mí me cuesta creer. Claro. Por supuesto que hay un porcentaje de remisión espontánea, si alguien está muy predispuesto, probablemente eso colabore y pueda dejar. Yo no digo que no haya Puede gente operar que no como un haya dejado de placebo. fumar con Tony Sí, Campbell. sí, sí. ¿Puede tener un efecto placebo? Sí, sí. Por supuesto. Claro. Y sabemos que el efecto placebo en tabaco no es poco Menor. importante. Ajá. Bien. Porque el efecto placebo es estar con vos. Claro. Entonces, esos tratamientos no son validados y nosotros no los recomendamos. Las Ujú. organizaciones científicas no recomiendan los tratamientos no validados. De los tratamientos validados hay 3 líneas de medicamentos. Todo lo que tenga que ver con lo que se llama TRN, que quiere decir terapia de reemplazo nicotínico. Son los chicles, Ujú. los parches Sí. y las pastillas. Tenemos un medicamento que es un antidepresivo y que tiene que ver con el tema de los mediadores químicos, porque los antidepresivos regulan los mediadores químicos. Es una medicación que surgió como un antidepresivo en los 90, se lo empezaron a dar a veteranos de una de las tantas guerras que tienen los americanos, porque cada Sí, tanto sí, hacen sí, una, hacen entonces una, le quedan claro. todos deprimidos, internos, Suicidas, entonces sí. le empiezan a dar medicamentos. Y le dieron un antidepresivo para probar. Y vieron que la verdad que como antidepresivo no era bueno, pero que muchos dejaban de fumar. Y dijeron, ¿qué pasa acá? Y empezaron a investigar y bueno, se aceptó como medicamento para dejar de fumar. No se sabe muy bien cuál es el mecanismo, pero probablemente tenga alguna cosa con los mediadores químicos cerebrales. Y más tarde surgió una medicación, una sola medicación, que fue diseñada para dejar de fumar, que la droga es vareniclina y hay un solo producto, un solo nombre comercial, que es Champix, y que se usa para dejar de fumar. De todos modos, yo les hago una salvedad. Yo les dije al principio que estábamos hablando de una enfermedad que afecta al 25% de la población. No debe haber otra enfermedad que afecte al 25% de la población. Que además mata a 1 de cada 2. No debe haber otra enfermedad en esas condiciones. Y de la cual en 45 años hemos diseñado 3 medicamentos para tratarla. 3. Ujú. Solo 3. Entonces imagínense cuál es el interés que hay en esto. Vayamos no simplemente a cuántas drogas hay para tratar el colesterol alto. ¿Cuántas drogas hay para tratar la hipertensión? ¿Cuántos antiinflamatorios hay? 20, 30, 40. Claro, de acá nada. Sin ir más lejos, yo hace poco tuve que dar una charla sobre este tema y hablar de nuevas drogas en el tratamiento del tabaquismo y no hay. Entonces me fui a buscar nuevas drogas para el tratamiento de la EPOC y nuevas drogas para el tratamiento del cáncer de pulmón. Y ustedes saben que cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer. Y si no se fumara, sería una rareza médica. No digo que no existiría, pero sería una rareza médica, Sí. lejos de ser la primera causa. La EPOC va en camino, hoy es la 5ª causa de muerte en el mundo, va en camino de ser la 3ª causa de muerte en el mundo, si no paramos esto para dentro de 5 o 6 años. Si no se fumara, en nuestro medio no existiría. Directamente es una enfermedad que se borraría del mapa. Claro. Para esas 2 enfermedades hay unos 30, 40 productos en desarrollo para cada una. Para el tabaco no hay ninguno. No hay nada. No toquemos Claro. el negocio. Claro. Es como decir, a ver, para tratar las consecuencias hay un Ay. montón de desarrollo de sustancias y hay un montón de apoyo. Para tratar las causas, no. Bueno, Creo las que está la tabacaleras respuesta. deben estar orgullosas de todas las fuentes de trabajo que están creando con la industria farmacológica. Aparte el lobby de las tabacaleras Sí, es es maravilloso, terrible, sí. porque vos fijate que acá, por ejemplo, hay un convenio que es el convenio marco del control del tabaquismo, que es un convenio mundial que tiene fuerza de ley y que te obliga a tomar medidas en control de tabaquismo. Nosotros tenemos una ley nacional que en cierto modo tendería a suplantarlo, pero no considera algunas cosas. Por ejemplo, no considera que el cigarrillo tendría que ser mucho más caro de lo que es. Y además no considera el control del contrabando y además no considera la reformulación de las fuentes de trabajo de los que cultivan tabaco. Para todo eso, el convenio marco, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, prevé subsidios. Vos firmás y ratificás el convenio marco y tenés plata como para
implementar todas esas cosas. Acá se firmó, no se ratificó nunca, porque lo tiene que ratificar el Senado. Y el Senado aduce, sí, el Senado aduce que piensa en el bienestar económico de los productores de tabaco. Imagínate cuántos son acá en Argentina los productores de tabaco. Y qué fácil lo podría reconvertir un cultivo. ¿Sí? Es decir, Totalmente. no siembren más tabaco, sembrá azafrán. Esa era una parte, no es una parte ya de un conflicto humano, ya esto de las adicciones. O sea, uno a veces se desanima porque dice, está peleando con esto y habla de empresa, pero bueno, la condición humana, vos hablabas antes de la soledad, o sea, independientemente si no es tabaco va a ser otra cosa, o sea, lo autodestructivo que es el ser humano en sí, ¿no es cierto? Porque muchas veces uno dice, la tabacalera, pero hay una condición humana interior que te lleva a eso, indefinidamente, no. Es verdad, las dos cosas son verdad. También que no se tiene que promover eso, no se tiene que incentivar, pero... Vos sabés que hay una necesidad actual que cada vez aumenta más de ser lindos, exitosos, Claro. maravillosos y demás, y de estar siempre bien. Y eso no se puede hacer a veces si no se hace en función de determinadas circunstancias y de determinados consumos. Entonces, los chicos iban a una fiesta y si no llegan a la fiesta borrachos, No la se fiesta es divierten, una es porquería. Claro, sí. Entonces hacen la previa y ya llegan borrachos. Nosotros, Sí, no era, la música ya estaba, con la música con ya... la música, y de última vos tomabas cuando llegabas y podías terminar la noche con un poco más de alcohol, pero no era ese el objetivo. El Claro. objetivo era ir a divertirte, a buscar la chica que te gustaba, Sí, es cierto. pero no ir borracho. Y ahora los chicos van y dicen, no estoy borracho, no la Sí, paso sí. bien. Y empezamos con eso. Sí. Y además, si vos sumás, y les digo otra, ya está comprobado y no existe más discusión al respecto del tema de que tabaco y alcohol son las drogas de entrada a las otras drogas. Claro, Y sí. claro. Es mucho más frecuente, 10 veces más frecuente que los que consumen nicotina, consuman cocaína o marihuana. No hay duda. Aparte del contexto. Fernando, Perdón. no. Simplemente muchísimas gracias, la verdad, por haber venido hasta acá, por desde Rosario llegarte sinceramente al programa. Es un tema No, que podría dar da una vida, y sí. tenés muchísima tela para cortar y para seguir, y creo que bueno, más o menos en las preguntas aunamos varias de las que nos fueron llegando, de las que tratamos de transmitirte a vos. ¿Qué pasa con respecto a la gente que te quiera consultar? ¿Dónde te puede ubicar? Yo estoy todas las semanas tenemos una página web que se llama Tabaquismo Rosario y estamos en Rosario haciendo específicamente tratamiento del tabaquismo, perdón. Tabaquismo Rosario. Tenemos un blog, tenemos una página donde está toda la información institucional. Y muy cerquita de acá, en el Sanatorio Integrado de la Ciudad de la Calle San Martín, en el SIC San Martín de Cañada de Gómez, estoy todos los miércoles trabajando. Muchísimas gracias una vez más por No. tu tiempo. La verdad que creo que ha sido un tema más que interesante y hemos conocido también varias facetas de las cuales no teníamos idea. Yo les agradezco mucho la invitación, el espacio, el mate nuevo que me han traído. Muy bien, vámonos. Y disculpen si hablé mucho, pero No, es no, que- pero- Perfecto. Es que uno pone mucha pasión en esto. Son Ujú. muchos años que venimos trabajando en esto y al principio con muy poco eco, nadie nos escuchaba, y que hoy nos escuchen y tener a la Que gente ahí realmente- adelante, que uno se apasiona, y la verdad que esto es mi pasión dentro de la Es medicina. la No, mejor pero por forma de supuesto. comunicar. Con la Eso- pasión es la mejor forma de comunicar. Creo que Sí, sí. a veces es demasiado, pero No, bueno. No, pero no. es que es así. Creo que es como decía Walter, Sí, sí, sí. es la única forma de transmitir Así y de que se entienda. Muchas gracias por darme este espacio para que la gente me escuche. A Un vos, gustazo. Ariel. 1.000.000 de gracias. No hay por qué. Vamos a la pausa, Mario.